Bienvenidos a todos. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de transistores de efecto de campo. No me voy a detener demasiado en los detalles, vamos a ir tratando cada tema en particular, pero como para darles un panorama general les cuento. Los transistores de efecto de campo, a diferencia de los bipolares, funcionan con un solo tipo de portadores. O sea, la corriente principal del dispositivo, que en los bipolares es la que se da de colector a emisor, en este caso se da en un solo tipo de portadores, que pueden ser electrones en un material tipo N, en lo que se conoce transistores de efecto de campo de canal N, o pueden ser una corriente de huecos, en los que se conocen como transistores de efecto de campo de canal P. Claramente, cada uno de estos portadores son los mayoritarios en el tipo N o en el tipo P. A diferencia de los bipolares, que entre colector y emisor vimos que hay flujos de ambos portadores en sentidos opuestos. O sea, en el caso de un NPN, vimos que los electrones van del emisor al colector y los huecos van del colector al emisor y se conforma una corriente bipolar, o sea, de dos tipos de portadores. Bueno, en este caso, al no tener portadores minoritarios en los transistores de efecto de campo, se acaban muchos de los problemas de la conmutación. Así que, yupi, esto es muy bueno. Bueno, los transistores de efecto de campo se dividen en familias. Así de manera muy general, vamos a comentar un poco de qué se trata de estas familias. Como veremos, transistores de efecto de campo, los primeros que vamos a estudiar son los JFET. Vamos a poner puntero láser. Los primeros que vamos a estudiar son los JFET. Y como les había comentado antes, pueden ser de canal N o de canal P. La primera letra o las primeras letras que aparecen adelante del FET, que FET es transistor de efecto de campo, siglas en inglés que aquí están. Las primeras letras nos indican qué es lo que pasa en el terminal de control. Estos dispositivos se controlan por tensión y el terminal de control puede tener distintas características. En el caso del JFET, la J es de juntura. En el terminal de control nos vamos a encontrar una juntura. En los otros dos, MOS hace referencia a metal óxido semiconductor. Hay una capa de un metal y un óxido de silicio que lo que hacen es aislar eléctricamente el terminal de control del resto del dispositivo. Ya lo vamos a ver en su momento. Y bueno, como les comentaba antes, ambos pueden ser en canal N o canal P. Ahora, acá dice canal permanente y canal inducido. Ya lo vamos a ver, pero básicamente en los JFET y en los MOSFET de canal permanente, la conexión entre lo que se conoce como drain y source, que es el análogo entre colector y emisor, que serían como los terminales del switch o del interruptor que representa el transistor en corte y saturación. En los JFET, así como en los MOSFET de canal permanente, esos terminales están unidos. O sea, el dispositivo es como un interruptor normal cerrado. ¿Bien? O sea que compro el dispositivo en Electrónica Linears, voy y mido entre esos terminales y voy a ver que circula una corriente. ¿De acuerdo? En cambio, en el MOSFET de canal inducido, funciona a grandes rasgos como si fuese un interruptor normal abierto. O sea, yo voy, compro el dispositivo sin alimentarlo, sin nada, lo mido con el tester y entre esos dos terminales voy a ver que no circula corriente. Bueno, continuando tenemos los símbolos esquemáticos, los esquemas eléctricos. A nosotros nos van a interesar estos, que ya los vamos a ir explicando, pero van a ver que es muy sencillo y están muy relacionados con el nombre y el tipo de dispositivo. Básicamente, el terminal superior siempre es el drain, el inferior siempre es el source. Este terminal de acá es el terminal de compuerta o de gate. El terminal de gate suele dibujarse más cerca del terminal de source para indicar con el simple dibujo cuál es el source, pero en la práctica, en la mayoría de los casos, los JFET están construidos de manera simétrica, o sea que el terminal de source es exactamente igual al terminal de drain y el dispositivo puede invertirse sin ningún inconveniente. Y esto tiene que ver con las características constructivas. Ahora, vamos a ver
cómo está constituido un JFET. Para constituir un JFET, lo que se hace es tomar un pedazo de silicio, una sección de silicio, y se genera un semiconductor. Se lo contamina con impurezas tipo N o impurezas tipo P. Esto lo que va a conformar es el canal. O sea, la primera etapa define cuál va a ser el canal de nuestro JFET. Por lo tanto, nos define cuáles van a ser o cuál va a ser el tipo de portadores que maneje ese dispositivo. En este caso vamos con el más común, que es el de canal N. Entonces vamos a tomar un material tipo N y vamos a estudiarlo. ¿Qué pasa en un material tipo N? En un material tipo N, si nosotros lo sometemos a una diferencia de potencial, como verán acá hay dos terminales, uno que se llama drenador, que viene a ser el drain o el terminal superior del JFET, el de bajo fuente, o el terminal de source del JFET, vamos a anotarlo. Se conoce como terminal D, esto se conoce como terminal S. Como les decía, si nosotros conectamos una fuente en este sentido, lo que vamos a conseguir es que la corriente fluya. Esto se lo conoce como corriente de drenador, ID. Esa corriente que va a fluir, ¿de qué se compone? Bueno, se compone de electrones en este caso, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el valor de esa corriente? Bueno, va a depender del valor de tensión de la fuente y de la resistencia óhmica, la resistencia eléctrica que presente esta porción del semiconductor. ¿Esa resistencia de qué depende? Bueno, va a depender de las características constructivas, en este caso, o sea, del largo, de la sección del trozo de silicio y por supuesto de cuán contaminado esté. A mayor sección, menos resistencia eléctrica, por lo tanto mayor corriente. Imagínenlo como una barra cilíndrica, ¿no? A mayor longitud, mayor resistencia eléctrica, por lo tanto menos corriente. Y cuanto más contaminado esté, menos resistencia eléctrica y por lo tanto más corriente. Bueno, se toma esta porción de semiconductor y ahora se le va a difundir una zona P. Pero esa zona P se va a difundir a los costados. Fíjense, vamos a tener esto. Ahora tenemos formado una juntura. Bien, tenemos material N por un lado, material P por el otro. Una cosa importante a remarcar es que este terminal nuevo que apareció acá, denominado con puerta, es el llamado terminal de gate, G, termina con una G, y este terminal es importante que sepan que está eléctricamente unido. Fíjense, ya está conectado a una zona P. Está eléctricamente unido de forma interna, ¿no?, al otro lado, bien, hacia el otro terminal tipo P. ¿Sí? O sea que la tensión que yo aplique acá en el terminal de compuerta va a aparecer también en esta parte del material P. Bueno, dicho esto, prosigamos. ¿Cómo se conecta este dispositivo? La forma típica de conectarla es esta que vemos acá en pantalla. Fíjense, tenemos la misma fuente que teníamos antes, que aplica una tensión entre drain y source, entre drenador y fuente. Este terminal es más positivo. Este terminal vamos a referirlo a masa, por simplicidad, para el análisis. Bien. Y ahora, fíjense qué es lo que sucede. Acá en el terminal de compuerta, nos aparece una fuente que nos fuerza un potencial negativo en este punto, ¿sí? Esa fuente se la denomina BGG, que es el análogo que teníamos de BBB para transistores bipolares. Bueno, aparece una tensión negativa. Esa tensión negativa, fíjense lo que va a hacer. Presten atención a esto, ¿no? Habíamos dicho que el drenador, habíamos dicho que todo el material tipo N actuaba como si fuese una resistencia eléctrica. Si yo lo veo desde afuera, lo que veo acá es un
bloque y dos patitas. Pero si internamente pudiese ir a medir qué es lo que pasa internamente, con un terminal del tester acá en masa y el otro acá arriba, acá mediría toda la tensión de la fuente. Si voy moviendo el terminal del tester a través del material, lo que voy a hacer es ir midiendo la caída de tensión que se produce entre este punto que estoy midiendo acá, por ejemplo, y el punto de referencia o punto de masa. O sea, acá tendría la mitad de la tensión de la fuente. Acá tendría un cuarto y acá tendría exactamente 0 voltios. De vuelta, toda la fuente, la mitad de la tensión de la fuente, un cuarto de la tensión de la fuente, 0 voltios, porque este punto habíamos dicho que iba a masa. O sea, funcionaría como si pudiera medir la caída de tensión dentro de un potenciómetro, ¿no? Bueno, por simplicidad vamos a suponer que esta tensión en un principio es muy chica, ¿bien? Muy chica comparada con esta que aparece acá, prácticamente cero. Si esta es prácticamente cero, todo el material N está prácticamente a 0 volt. Ahora vamos a ver por qué les digo esto. Está prácticamente a 0 volt. Si el material P está a un terminal, está a un potencial más negativo, ¿qué va a pasar? Que la juntura que se forma entre este material P y este material N va a estar polarizada en inversa. Una juntura en inversa tiene la característica de que su zona de deflexión se ensancha. O sea, en la línea de la juntura, la llamada zona de carga espacial va a crecer hacia el lado del material N y hacia adentro del material P. Ahora fíjense esto. Si la zona de deflexión empieza a crecer sobre el material N, en la parte que está sombreada, acá en gris, no hay portadores de carga, no hay portadores libres. ¿Está bien? O sea, la zona de deflexión lo que hace es barrer con los portadores libres. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa? Es como si disminuyera la sección del canal. Fíjense que nos queda, acá en esta parte, nos queda una sección muy chiquita de material N. Eso lo que hace es aumentar la resistencia del canal. O sea, básicamente, en función a cuán negativo es este punto, se modifica la polarización inversa de esta juntura y esa polarización inversa, cuanto más fuerte es, más achica el canal. Cuanto más chico es el canal, más grande es la resistencia que se registra entre drenador y fuente, y lo que termina sucediendo es que la corriente que va a poder circular, la corriente que va a poder forzar esta fuente, va a ser cada vez menor. Va a llegar un punto donde, si yo sigo aumentando esta tensión, que hago muy negativa respecto de masa, las zonas de deflexión de las zonas P se van a superponer y lo que va a pasar es que el canal N va a desaparecer. La deflexión se ensancha mucho porque esta tensión negativa crece. Esta zona de deflexión crece hacia allá. Lo mismo sucede hacia adentro, ¿no? De la juntura, hacia acá. También crece, pero lo que nos interesa es ver qué pasa sobre el canal. Porque acá está la juntura, ¿no? Bueno, del otro lado pasa lo mismo. ¿Y qué pasa? Si crece mucho, estas zonas se tocan o se superponen, la parte N que había en el medio de esas dos desaparece. Es como si el canal se cortara. Básicamente es como abrir un interruptor. En ese punto, la corriente de drenado que venía fluyendo se hace exactamente cero, o prácticamente cero. Para este punto, y se hace igual a cero. Ese punto para el cual la tensión de compuerta, que se la suele medir como la tensión entre compuerta y source, en general el source va a masa, esa tensión que se conoce como VGS, en el punto donde estrangula el canal, o sea, en el punto donde hace que la corriente de drenador se haga cero, se la conoce como VGS off. ¿Está bien? Perdón. Bueno, sí, tiene el valor de VGS off. Está bien, está bien. Tiene el valor de VGS off implica ID igual a 0.
¿Está bien? Si la tensión aplicada en el terminal de compuertas, entre compuerta y source, está entre este valor de BGS off, en este caso es un valor negativo, supónganse menos 4 volt, y 0 volt, bueno, vamos a tener ciertos valores de corriente que va a poder fluir. O sea, la resistencia del dispositivo va a disminuir y va a poder fluir una cierta corriente. Bueno, este es el principio básico de funcionamiento. Ustedes me podrán preguntar, ¿qué pasa si polarizamos la juntura en directa? Si polarizan la juntura en directa, bueno, lo que tendería a pasar es que la zona de deflexión se achique y en teoría uno podría pensar que el canal se ensancharía y permitiría el paso de mayor corriente. Esto en la teoría es así, pero en la práctica, si ustedes polarizan la juntura de un JFET en directa, lo que van a hacer es destruir esa juntura, porque no está preparada, no está diseñada para trabajar en directa. Solamente está diseñada para trabajar en inversa y achicar el canal. Bueno, en el caso extremo, donde la tensión en la compuerta y en el source sean exactamente la misma, o sea, para BGS igual a 0, para BGS igual a 0, lo que voy a tener es que el canal va a estar completo, como está en esta parte, o sea, va a estar en su máxima sección y va a poder circular, en caso de que la fuente así lo permita, va a poder circular la máxima ID, y esa máxima ID se la conoce como ID SS, que es la ID máxima, ¿ok? Básicamente un panorama general de cómo funciona este dispositivo. Seguimos. Puesto a nivel de símbolo esquemático, de símbolo eléctrico, lo que tenemos es esto. Podemos tener el símbolo como les mostré antes, con el terminal de source más cerca del lado de, perdón, con el terminal de gate más cerca del lado de source, o como constructivamente es simétrico, porque como habrán visto, los terminales de drain y de source, bueno chicos, esto es gate, no se puede borrar. Como habrán visto, los terminales de drain y de source están conectados al mismo canal N, o sea que es exactamente igual cuál es, o sea, a qué terminal le doy el nombre de drain y cuál es el nombre de source. Ya tenemos el terminal de gate. Esto es lo que teníamos recién, ¿no? Con una cierta tensión BGS, que acá está indicada, ¿sí? Una cierta tensión BDS, que básicamente es la tensión de la fuente, que hace circular a la ID. Y bueno, un poquito lo que les contaba recién. En el caso de que la BGS se haga 0, como es el caso de la derecha, acá tenemos BGS igual a 0, lo que vamos a tener es el canal completo, el canal en su sección máxima, y va a poder circular, si el valor de la fuente es el suficiente, si el valor de la fuente es grande, lo que va a poder circular es la máxima corriente de drain, de drenador, que se la conoce como IDSS. IDSS es un valor, es un parámetro que viene dado en las hojas de datos. BGS off, el punto a partir del cual el dispositivo se estrangula y no circula más corriente, también es un parámetro que viene dado en las hojas de datos. Ahora vamos a ver un poco así por encima la curva característica. Para este caso, esta curva que está dibujada acá es para una BGS igual a 0. Si este es el caso, fíjense que si la BDS es lo suficientemente grande, o sea la tensión de la fuente es lo suficientemente grande, vamos a tener la máxima corriente de drain, que sería el equivalente a la corriente de colector. No sé si lo dije, pero bueno, estos terminales, digamos, este dispositivo sería un análogo, podría entenderse como un transistor de esta forma, ¿sí? Donde el drain viene a ser el colector, el source viene a ser el emisor
y el gate viene a ser la base. Podría pensarse más o menos así. Bueno, ¿qué pasa? Como les decía, si la fuente es lo suficientemente grande, o sea, impone un valor de tensión lo suficientemente alto, la corriente que voy a tener es como máximo la I de SS, que es un parámetro. Si la tensión que impone esa fuente tiende a aumentar, la corriente no va a seguir aumentando, sino que se va a mantener constante por un fenómeno que se da entre el terminal de gate y drain, en donde el canal se empieza a achicar, y ahora lo vamos a ver. Pero bueno, básicamente funciona al igual que el transistor bipolar, en donde si yo quiero aumentar la corriente por encima de, o sea, si quiero aumentar la corriente de colector por encima de lo que la corriente de base me indica, en función a la ganancia de corriente, ¿se acuerdan? IC igual a HFE por IB. Si yo quiero aumentar la corriente por encima de eso, el transistor va a tratar de regular, va a modificar su resistencia interna para que eso no suceda. Lo que vamos a terminar teniendo es, bueno, como se ve en este tipo de circuito, una mayor caída de tensión entre drain y source, porque lo que pasa es que básicamente el transistor aumenta su resistencia interna para mantener la corriente constante. O sea, actúa como una fuente de corriente, en lo que se conoce como región activa. Pero por otro lado, si yo mantengo VGS 0 y el canal en su sección máxima, pero en vez de tener una tensión drain source muy alta, tengo una tensión muy baja, muy cercana al volt, más o menos, lo que voy a tener es una resistencia. O sea, si la corriente que quiero hacer circular es poca, mi dispositivo se va a comportar como una resistencia y la tensión en bornes va a depender claramente de el valor de la resistencia interna del dispositivo, o sea, la resistencia del canal, por la corriente que lo circule. Lo mismo que sucedía en los transistores bipolares, vamos a tener una zona que se conoce como zona lineal, zona óhmica, que es la que estoy marcando acá, en donde el transistor se comporta como una resistencia de un cierto valor. El valor de esa resistencia se puede calcular y muchas veces viene dado en las hojas de datos. Bueno, sigamos. Como habrán notado en la parte anterior, acá ponemos VGS off igual a menos VP. Como habrán notado en la parte anterior, hay una zona, o sea, la zona óhmica, que es la zona lineal, se separa de la zona activa, de la región activa, por un valor de tensión que se lo conoce como VP. Fíjense que en ese punto es el punto de inflexión de la curva, donde el dispositivo deja de comportarse de manera lineal a comportarse como un dispositivo activo o como una fuente de corriente. Esa tensión BP es la tensión a partir de la cual el canal se empieza a deformar, ahora lo vamos a estudiar, se empieza a deformar y se empieza a volver más angosto cerca del terminal de drain. Entonces, ¿qué pasa? Por más que la VGS sea 0, si la corriente que quiero hacer circular es muy grande y aparece una tensión BDS muy alta, lo que termina sucediendo es que si este punto de tensión es muy alto, muy positivo, mucho más positivo que el punto de masa, fíjense que acá tenemos 0 volt, ¿qué va a pasar? La juntura entre el gate y el drain, la juntura N del lado del drain, P del lado del gate, va a quedar polarizada en inversa, muy en inversa. Entonces va a pasar lo mismo que pasaba antes, pero nada más en la zona entre el gate y el drain. Esa zona va a tener una banda de flexión muy grande, se va a ensanchar la zona vacía de carga, la zona de carga espacial,
y lo que va a hacer es disminuir la sección efectiva del canal aumentando su resistencia del lado del drain. Eso es lo que se conoce como estrangulamiento. A partir de ese punto, bueno, va aumentando la resistencia del canal a medida que aumenta la tensión BDS y básicamente mantiene la corriente casi constante. Ese punto, debido a las características constructivas del JFET, se da en una tensión que es igual a la BGS off pero cambiada de signo. La BGS off vimos que era una tensión negativa a partir de la cual el canal desaparecía. Bueno, como estamos hablando del mismo canal, del mismo dispositivo y demás, es la misma diferencia de potencial entre drain y source que genera que el canal se estrangule del lado del drain. Bueno, para explicar esto de una forma un poco más física, pensemos en nuestra región del canal. Les recuerdo que los terminales de gate están conectados entre sí. Vamos a suponer una tensión entre drain y source chica, en un primer momento, PDS pequeño, y una cierta tensión BGS. ¿Ok? Tranquilamente, digamos, esta tensión la vamos a mantener constante de momento. También podría ser 0 y tendríamos el caso anterior para la máxima corriente de drain, que es el equivalente a la corriente de colector, ¿sí? Bueno, suponemos este valor constante. Si este valor es constante, la zona de deflexión se mantiene igual, digamos, no varía, también llamada zona de agotamiento, vamos acá. Recuerden que en esta zona desaparecen los portadores libres. Bien. ¿Qué va a pasar? Bueno, la sección del canal, la sección efectiva del canal, que es todo esto que yo estoy marcando en celeste, se va a mantener igual y va a presentar una cierta resistencia eléctrica, pero va a ser constante. Si esta tensión es pequeña y la hacemos variar, como para decir una cosa, entre 0 y 1 volt, más o menos este dispositivo se va a comportar de manera lineal como si fuese una resistencia. O sea, yo voy a poder interpretar todo esto como si existiese una resistencia entre drain y source. Una resistencia de valor constante, RDS. ¿Está bien? Ahora, es importante recordar lo que les comentaba antes. Si este es el punto de masa, bien, hay una cierta tensión negativa, acá tenemos menos PGS, y acá tenemos más, fíjense que es una tensión positiva respecto de masa, BDS, BDS. ¿Qué pasa? Entre este punto y este punto, o sea, vamos a ponerlo en color, entre esta zona del material N, que está expuesta a una tensión prácticamente constante de más BDS, y esta zona del material P, que está expuesta a una tensión menos BGS, entre estas zonas verdes hay una diferencia de potencial elevada, considerable, o que debería ser considerable, que lo que hace es polarizar en inversa esta juntura PN. ¿Okay? Fíjense que esta diferencia de potencial es mucho mayor que la que se encuentra del lado de abajo. ¿Por qué? La que encontramos entre esta zona de material. Bien. Del lado P la tensión es la misma, es menos BGS. Pero acá, en la zona inferior del lado del material N, la tensión es 0 volt, es la tensión de masa. Entonces, entre 0 y menos BGS tenemos una diferencia de potencial igual a BGS, y entre más BDS y menos BGS tenemos una diferencia de potencial, que es la diferencia entre estas dos, que es mucho mayor a la diferencia de potencial amarilla. ¿Está bien? Por lo tanto, la zona verde está mucho más en inversa, por decirlo de alguna forma, que la zona amarilla.
Mientras este valor de BDS sea pequeño, no hay problema porque, digamos, la diferencia no es tan notoria. Pero cuando se quiere hacer circular mayor corriente ID y se incurre en aumentar la tensión BDS, lo que sucede es lo siguiente. Como les contaba antes, la diferencia de potencial, vamos a volver a usar el grado, la diferencia de potencial entre esta zona y esta zona es mucho mayor que la que encontramos abajo, y por lo tanto acá, como esta parte de la juntura está mucho más en inversa, la zona de deflexión tiende a ser mucho más grande. Bien, fíjense, recuerden que en este caso lo que sucedió es que aumentamos BDS. Entonces, esta zona de deflexión se ensanchó muchísimo. ¿Y qué pasa? Se empieza a estrangular el canal cerca del lado del drain. ¿Esto qué resulta? Resulta en una geometría del canal que antes era rectangular, por llamarlo de alguna manera, fíjense la parte celeste, ahora pasa a ser triangular, donde la base de ese triángulo es la misma que teníamos antes, para la misma BGS, que no la modificamos, ¿sí? La base es la misma que teníamos acá, prácticamente, pero, ¿qué pasa? La zona cerca del drain se hizo más angosta. Eso representa un aumento de la resistencia eléctrica. Cuanto mayor sea esta tensión BDS, más se va a achicar esta zona de acá. Bien, y lo que termina sucediendo es que en algún momento las zonas de acá arriba se empiezan a superponer y el triángulo se hace cada vez más bajito, más chiquitito. Eso aumenta muchísimo la resistencia del canal y el efecto que se consigue es que a partir de ese punto, a partir de que BDS es igual a la tensión BP, que es igual a la BGS off cambiada de signo. Bien, habíamos dicho que teníamos una BGS de menos 4 volts, ¿no? Bueno, a partir de que esta fuente, en este caso, alcanza un valor de 4 volts, el canal acá se estrangula y frente a aumentos de tensión, la corriente ID se va a mantener constante y lo que se va a modificar es la estructura, la geometría del canal, aumentando su resistencia para cumplir justamente esto, que la ID se mantenga constante. ¿Okay? Y el valor máximo de ID que vamos a tener va a depender exclusivamente del valor de BGS. Entonces, en resumidas cuentas, esto explica cómo funciona el dispositivo en la zona activa y por qué la corriente se mantiene constante para aumentos de BDS. Vamos a ver ahora la ecuación que rige estos dispositivos. Acá tenemos un poquito lo que les contaba de las curvas, antes de la ecuación. La curva superior es para una BGS igual a 0, o sea que el valor de corriente que vamos a tener acá es la IDSS, para el dispositivo del ejemplo, ¿sí? Y que se va a mantener constante esa corriente a partir del punto en el cual la tensión BDS es igual a la BGS off cambiada de signo. En este caso, bueno, 4 volts, como habíamos dicho, ¿sí? Este punto, los 4 volts, separan la zona activa zona activa de la zona lineal, que está a la izquierda. En la zona lineal vemos que la pendiente se mantiene aproximadamente constante y esa pendiente ¿a qué va a ser igual? Y bueno, si la estudiamos, si analizamos la pendiente de la recta partiendo desde el 0, vamos a llegar a que es, como siempre, delta I sobre delta X. O sea que en este caso la pendiente real de la curva es, bueno, para este caso sería
10 mA sobre 4 volt, pero para ponerlo en formato de resistencia, si llamamos RDS a BP 4 volt sobre IDSS 10 volt, la pendiente de la curva es igual a 1 sobre RDS. Lo mismo que pasaba con los bipolares. Bueno, fíjense lo que les comentaba de la relación BP y VGS. La curva de abajo de todo, que es la curva de corriente prácticamente cero, que en los bipolares sería la curva de corriente IC para una IB igual a 0. En este caso, como el dispositivo es controlado por tensión, se da para una VGS igual a la VGS off. En este caso, menos 4 volt, como habíamos dicho antes. Corriente prácticamente 0 y fíjense, menos 4 volt de VGS off, 4 volt de tensión BP. Tensión de estrangulamiento entre o del lado del terminal del drain. Bien, ecuación característica. La ecuación característica es esta. La corriente de drenador máxima que podemos tener, o sea que vamos a tener en la zona activa, como dijimos antes, depende de la tensión VGS. Es un dispositivo controlado por tensión. Y las relaciones IDSS, que es la corriente máxima que va a depender de características constructivas del dispositivo, por 1 menos VGS sobre VGS off. Fíjense que es una relación entre la tensión de polarización y la tensión a partir de la cual la corriente IDS hace 0. Todo eso elevado al cuadrado. Si esto fuese una ecuación, esta sería nuestra Y y VGS sería nuestra X. VGS off es dato, o sea que es constante. IDSS también es un dato y es constante. Entonces esto toma la forma de una ecuación cuadrática. Graficado nos quedaría una cosa así. Presten atención que habíamos dicho que VGS no podía ser mayor a 0, porque eso implicaría polarizar el dispositivo en directa y dijimos que se destruye. Si el dispositivo admitiera polarización directa, lo que podríamos llegar a observar es que la corriente máxima aumentaría, pero bueno, no es el caso. Esta ecuación tiene validez para VGS entre VGS off, en este caso es un valor negativo, VGS es la X, ¿no? Y 0. Ese es el rango de validez de nuestra ecuación. ¿Sí? Se cumple esto. Para valores menores que VGS, donde según la ecuación tendríamos una corriente negativa, en realidad lo que sucede es que la corriente se mantiene constante en 0. Bueno, así concluye esta primera parte teórica de lo que es un JFET. A continuación vamos a hacer unos ejercicios en un segundo video, aunque este me parece que ya fue lo suficientemente largo. Pero bueno, hasta acá con la teoría.